Dentro de ese marco se realizaron una evaluación de 12 tecnologías en salud priorizadas para la conformación y el desarrollo de una unidad funcional de atención integral post-COVID en el hospital de Engativá. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que para poder evaluar cómo configurar una unidad de respuesta a COVID, pues es necesario tener una evaluación de tecnologías desde una perspectiva específica que es la perspectiva hospitalaria. Hay formas de hacer, ya lo veremos en la tarde, evaluaciones de tecnologías que difieren dependiendo de la perspectiva. Aquí la perspectiva central era la perspectiva hospitalaria porque se iba a adecuar y a establecer una unidad de cuidado para COVID, post-COVID, ¿cierto?, en un hospital, y eso requiere un enfoque, unas técnicas y unas formas de aproximación que no necesariamente son siempre las mismas y que están enfocadas necesariamente en un hospital. ¿De qué depende enfoque? Básicamente, proporcionar información para la toma de decisiones sobre adquisición, implementación o descontinuación de tecnologías o intervenciones dentro de un hospital y soportar decisiones con evidencia científica sobre la efectividad, la seguridad y los costos, entre otras dimensiones. Para ello, dentro de las evaluaciones de tecnologías, partimos del esquema conceptual y metodológico de lo que se conoce como las preguntas, en este caso TICO-NIR, que están dadas por la T, tecnología, un conjunto de 12 tecnologías que ya vamos a ver, las indicaciones para las cuales esas tecnologías son las que adecuadas, los comparadores con base en los cuales las tecnologías bajo análisis se comparan en términos de efectividad, seguridad y de resultados en salud, los resultados en salud que se espera de esas tecnologías, las necesidades e impacto organizacional que esas tecnologías implican en su adopción al interior de una estructura de carácter hospitalario que tiene implicaciones tanto desde el área clínica como hasta el área financiera, administrativa, y no solamente en el momento en que se monta la unidad, sino hacia futuro, y por eso este componente es fundamental, y los recursos que están implicados en el montaje de toda esta unidad de atención post-COVID. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que los pacientes con condición post-COVID incluyen algunos de los siguientes. Primero, historias de infección por COVID con persistencia de síntomas o inicio de nuevos síntomas dentro de los siguientes 3 meses y síntomas y signos pues, propios o característicos de la enfermedad o posteriores a ella y la condición reconocida por el personal médico al diagnóstico como asociada a la infección del COVID. Esas son, digamos, las indicaciones generales para las cuales las 12 tecnologías que se configuraron y se evaluaron deberían tener como indicación. Desde esa perspectiva, pues lo primero que se hizo para presentar aquí rápidamente es establecer cuáles eran esas tecnologías. Esas tecnologías incluían un tomógrafo axial computarizado, unos rayos X digital fijo, un tomógrafo de impedancia eléctrica, una máquina de anestesia, unos rayos X portátil de carácter directo, unos rayos X con fluoroscopía, un broncoscopio de fibra óptica, una torre broncoscopía, un ecocardiógrafo, una prueba de esfuerzo, una máquina de ultrasonido o ecógrafo y un Doppler vascular. Esas eran las tecnologías que se evaluaron con el propósito de establecer esta unidad COVID. Ahora bien, vamos a detallar tecnología por tecnología, qué fue lo que se hizo en el proceso de evaluación y cómo él mismo llegó a considerar la viabilidad en la adquisición o no para la confirmación de la unidad de atención post-COVID. De acuerdo con la pregunta TICO-NIR que ustedes vieron ahorita, lo primero que procede es no solamente determinar cuál es la tecnología que se va a evaluar, lo segundo que procede es determinar las condiciones de salud y las indicaciones para las cuales esas tecnologías están adecuadas o indicadas, ¿cierto? Lo tercero que procede es entonces es determinar con base en las prestaciones de esa tecnología que están determinadas pues obviamente por el fabricante y por los desarrollos propios de la atención de condición de salud para la cual va dirigida la tecnología, una búsqueda de la literatura que nos diga
¿cuáles son en términos de las prestaciones de esta tecnología, su adecuación en términos de efectividad, seguridad y de resultados clínicos esperados? ¿Cuál es el desempeño comparativo de esa tecnología? Entonces, lo primero que vemos acá es que según la evidencia se recomienda la utilización de un tomógrafo axial en pacientes que presentan persistencia de síntomas de 3 a 6 meses en promedio. Ahora bien, decidir la compra de un tomógrafo no es algo que se haga, bueno, vamos a adquirir un tomógrafo y ya, sino que hay que establecer cuál sería una tecnología con la cual comparar este tomógrafo, de tal manera que podamos obtener un resultado en términos de la costo-efectividad de esa tecnología. Entonces, lo que sabíamos era que el hospital tiene un tomógrafo de 16 años de uso y que la adquisición de un nuevo equipo podría fortalecer el impacto de la atención en salud en el área de influencia de la institución, es decir, en la zona de Engativá, que es una de las zonas más grandes, si no la más grande de Bogotá. Y pues obviamente pues, ello implica que deban hacer modificaciones estructurales a la zona contemplada en la ubicación del equipo, el cuarto de control que debería estar, el personal que se debe contratar para poder operar la máquina, en fin, ese tipo de cosas, y las necesidades que se requieren para poder determinar pues, quién va a operar este tipo de aparatos. Entonces, para poder establecer cuáles eran las opciones del tomógrafo axial en este caso, se compararon 6 alternativas. Entonces, la alternativa 1, con un precio de 532 millones de pesos, la alternativa 2 de 563, la alternativa 3 de 417, en fin, 6 alternativas cada una con estos valores. Este valor que ustedes ven acá es el resultado mismo de la evaluación que en el caso de las tecnologías hospitalarias se establece en función de un concepto que es el de costo anual equivalente, ¿sí? Que básicamente lo que hace ese concepto es establecer cuáles son, digamos, las prestaciones y beneficios que se obtendrían con este equipo hacia futuro en un horizonte de cierto tiempo, cierto número de años, en este caso fueron alrededor de 5 a 10. Y también se tienen en cuenta todos los costos asociados al uso de esa máquina y se hace un balance entre costos y beneficios asociados al uso del tomógrafo, de tal manera que traídos a valor presente y con base en un costo anual equivalente, que es como decir algo así como la partición en partes iguales de los beneficios y costos netos traídos a valor presente de la tecnología, de tal manera que dentro de las evaluaciones de tecnologías en salud, aquel equipo que tenga el costo anual equivalente más bajo es el que se determina como más costo efectivo, porque los beneficios que genera en relación con los costos asociados a su uso son los más favorables. En esa medida, la alternativa 3 probó ser la más interesante en términos del tomógrafo axial computarizado. ¿Cuál era la alternativa 1? Era un Siemens Somatron Go Top, que parecería ser la mejor opción según la evaluación de configuración técnica, pero sin embargo, pese a que este equipo era el mejor en términos técnicos, no necesariamente era el mejor al considerarlo globalmente, dadas las características tanto de sus prestaciones como los beneficios obtenidos, como de los recursos requeridos para su manutención y los costos asociados además a todo lo que tiene que ver con las prestaciones en general del equipo, digamos. Entonces, finalmente, dadas estas condiciones, esto aquí no es la alternativa 1, sino la alternativa 3, de hecho, se recomendó la adquisición del equipo, ¿cierto? Que es el Siemens Somatron Top Go, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se hizo en este caso específico con el tomógrafo axial computarizado. De manera equivalente,
se desarrolló una evaluación para el equipo de rayos X fijo digital directo y de nuevo se hizo el mismo proceso de evaluar como siempre las prestaciones, los beneficios en salud asociados a la máquina o al equipo en este caso, y de nuevo se compararon todos sus costos asociados y demás y se evaluaron entonces 4 alternativas, que son estas que ustedes ven acá. De nuevo, acá lo que estamos presentando es el costo anual equivalente de todas y cada una de las distintas tecnologías bajo comparación. Finalmente, en términos de rayos, de la máquina de rayos X, pues se recomendó para la adquisición un equipo como ayuda diagnóstica en el escenario post-COVID y se encontró que la mejor opción era la alternativa 1, pues aquí estamos hablando de alternativa 1 como la primera, ¿cierto? Que aunque no tiene el menor costo anual equivalente, permitía, digamos, o sugeríamos desde el instituto, de acuerdo con la evaluación, negociar un precio por debajo del que se encuentra en el mercado de al menos el 5%, y sobre esa base, por ejemplo, si se lograba este descuento, pues esta es una tecnología que resultaba, digamos, costo eficiente para el propósito de el hospital y de la unidad de manejo de COVID o post-COVID. De igual manera, con un tomógrafo de impedancia, ¿sí? Aquí, lastimosamente, para el tomógrafo de impedancia solo se tenía como una única alternativa de comparación, que es con un solo proveedor, y pues sobre esa base pues se determinó la adquisición del tomógrafo de impedancia eléctrica sobre la base de sus prestaciones por un lado, pero también que según el análisis del mercado y la solicitud de ofertas, pues como este es el único proveedor en el país, pues y es la única tecnología disponible, pues resultaba que era viable la compra y se estableció pues en ese sentido como la recomendación de adquisición de ese equipo. En relación con la máquina de anestesia, de nuevo, aquí hubo 3 alternativas bajo comparación, ¿cierto? Sobre la base de que el hospital ya contaba con 7 equipos y de nuevo pues tenemos que se recomendó la adquisición de un equipo como apoyo para el monitoreo y soporte de pacientes post-COVID-19 que requieren la realización de procedimientos quirúrgicos o intervenciones con el apoyo de métodos de diagnóstico avanzados. Entonces, digamos, pues en los documentos o en los informes están descritos, pues, digamos, tanto las prestaciones como todo el ejercicio específico que se hizo para cada una de las distintas tecnologías. De nuevo, algo semejante con los rayos X de portal directo. Entonces, pues el hospital actualmente contaba con un equipo de rayos X de portal análogo y era necesario adquirir equipos que tengan la capacidad de abordar pacientes neonatales, pediátricos y adultos, y pues se solicitaron 2 equipos. En principio aquí, con los rayos X portátil, la idea era configurar adicionalmente 2 equipos dentro de la unidad de post-COVID. De nuevo, aquí se encontraron 4 alternativas. De nuevo, estas son, digamos, el costo anual equivalente o lo que es lo mismo, el valor monetario de las prestaciones netas en términos de salud y de costos desarrollados por ese equipo o que demandan esta clase de equipos, y pues con base en esto pues se recomendó la adquisición de solo un equipo. Se estaban necesitando 2 o se estaban demandando 2, perdón, ¿sí? Y de acuerdo con la evaluación que se hizo por parte del instituto, pues se concluyó que de pronto 2 no era necesario, que bastaba con 1, porque entre otras con las existencias que ya había en el hospital, pues la complementación por parte de una compra adicional se podía dar sin necesidad de que fuera requerido comprar uno adicional. En relación pues con los rayos X con fluoroscopio controlado a distancia, de nuevo pues el hospital solicitó la adquisición de un equipo. Las expectativas del equipo apuntan a que sea totalmente digital, con la capacidad de utilizarse en población neonatal, pediátrica y adulta, es decir, para todo el espectro de población.
Y de nuevo aquí se compararon 4 alternativas. De nuevo, como siempre, aquí lo que hay que evaluar es la costo-eficiencia o costo-eficiencia, sí, en términos de los distintos equipos. Entonces resultó que el mejor evaluado fue la alternativa E4 con un modelo DRS 86 y se recomendó de manera condicional la adquisición de esta tecnología para el diagnóstico y manejo de complicaciones como cardiopatía isquémica, tromboembolismo pulmonar y otras que requieran procedimientos de carácter invasivo. ¿Qué quiere decir que se haya recomendado una adquisición de manera condicionada? Está condicionada al hecho, a 2 hechos fundamentales. La primera es que ese equipo hacia futuro pueda encontrar un uso adecuado y que sus prestaciones realmente hacia futuro, el uso del mismo permita cubrir, digamos, el costo del mismo, ¿cierto? O los costos asociados al mismo, sobre todo pues cuando se tienen este tipo de condiciones de salud o básicamente para manejo de estas condiciones de salud, ¿sí? Y lo segundo es que pues se hagan todos aquellos, digamos, requerimientos necesarios para poder instalar y poner a funcionar a plenitud esta tecnología y pues en principio no necesariamente estaban todas esas condiciones dadas en el hospital y por lo tanto hasta que no se satisfacieran esas condiciones pues la recomendación era de manera condicionada. Con el broncoscopio de fibra óptica de nuevo tenemos 2 alternativas y además pues el hospital cuenta con 2 equipos que tienen fallas y que requieren cambio y de nuevo se compararon las alternativas, el equipo que mejor se adaptaría a las necesidades a la alternativa 1, que era un equipo pues con ciertas consideraciones y ciertas características y se recomendó la adquisición y uso del equipo BFP-E2 con CLK4 que ya a estas alturas no recuerdo bien qué implican todas esas cosas en mi condición de economista que no entiende completamente todo lo que hay detrás de estas tecnologías. Bueno, entonces aquí de nuevo la sugerencia es adquirir este equipo con la torre de broncoscopía y como estaba ofertada por el mismo proveedor, pues había ganancias ahí de carácter de economías de escala al adquirir la torre de broncoscopía junto con el broncoscopio, entonces eso permitió, pues digamos, tener ahí una economía de escala a través del mismo proveedor y eso fue lo que se sugirió. Entonces la torre de broncoscopía también se evaluó de nuevo, ¿sí? De nuevo estos fueron los resultados asociados a los costos en términos y los beneficios en salud y a su comparación. Y el mejor equipo que se adapta a las necesidades del hospital fue el Elvis Exera 3 con BFH 190 Olympus, que tiene una serie de prestaciones y que tuvo un puntaje, digamos, en la evaluación técnica del 83% y de nuevo se recomendó su adquisición y uso de la torre de broncoscopía como complemento del broncoscopio, como ya habíamos visto. Con el ecocardiógrafo, de la misma manera, pues no cuenta actualmente dentro de lo que se evaluó, es que el hospital no contaba actualmente con un ecocardiógrafo, de tal manera que los servicios de cardiografía prestados por una empresa externa y aquí había la posibilidad no solamente de hacer esta clase o prestar estos servicios in-house, de tal manera que pues eso pues generaba como una serie de retos adicionales porque no solamente era adquirir el equipo y todo lo que ello implica, sino además prepararse para prestar un servicio que antes no se prestaba y sobre esa base pues también se consideraron la evaluación de estas 4 tecnologías, ¿sí? Estas 4 alternativas. El equipo que mejor se adaptó a las necesidades fue este equipo Vivid S74D que tuvo este tipo de rendimiento, un 88.24% y de nuevo con recomendación de adquisición y uso de los equipos para ecocardiografía. Las pruebas de esfuerzo, igualmente el hospital solicitó un equipo y
es un equipo con el que actualmente el hospital no cuenta. Entonces, para ello, se pensó que contar con este tipo de equipo tendría un impacto positivo en la atención de pacientes post-COVID y otras patologías asociadas sobre todo a aquellas de carácter cardíaco y en general cardiovascular. Y aquí de nuevo se compararon 4 alternativas. Este es el costo anual equivalente de cada una de ellas. De nuevo, el que mejor resultó evaluado fue un equipo con un 91.86% de puntuación, digamos, dentro de la favorabilidad de costo-efectividad o de costo anual equivalente, y se recomendó la adquisición del mismo para la unidad de post-COVID en el hospital. Con la máquina de ultrasonido, pues el hospital solicitó 4 equipos. Actualmente solo se cuenta con un equipo que no tiene configuración para Doppler y que además está presentando fallas. Entonces había una necesidad sentida ahí de innovación, en el sentido de que los equipos contuvieran una configuración Doppler, y además pues los que existentes pues ya estaban presentando problemas en términos de fallas y agotamiento propio del uso de este tipo de equipos. De nuevo, aquí con la máquina de ultrasonido o los ecógrafos se compararon también 4 alternativas. El equipo que mejor resultó evaluado fue un Siemens Healthineers Acuson Juniper con 92% de puntuación y con un costo anual equivalente muy favorable. Entonces, de nuevo, aquí, si bien la demanda que tenía el hospital era de 4 equipos, finalmente la evaluación consideró que, dadas las necesidades y la demanda de uso de estos equipos, con 3 era suficiente y necesario, y que por lo tanto se recomendaban pues solamente la adquisición de 3 de estos equipos y no necesariamente 4 como inicialmente se estaba demandando o pensando. En relación con el Doppler vascular, pues el hospital solicitó un Doppler, un ecógrafo que permitiera realizar el Doppler vascular, y el equipo estaría destinado para la UCI, en atención, digamos, de condiciones post-COVID, y permitía también la atención de complicaciones de eventos embólicos que son frecuentes en pacientes que tienen o han tenido COVID. Entonces, aquí no se recomendó la adquisición del equipo, básicamente porque los ecógrafos evaluados que se van a adquirir en cuenta cuentan la función de Doppler vascular dentro de su configuración. Entonces era redundante tener este Doppler vascular con los que ya se habían determinado adquirir, como eran estos que ya tenían Doppler, configuración Doppler. Entonces aquí la recomendación fue no adquirir ese equipo. Entonces, brevemente, para que ustedes vean cómo eran pues, una canasta básica para los cálculos, esto se hizo con $1 a 3.900 pesos, pues esto hoy ya está actualizado, pero pues digamos, en su momento los cálculos se hicieron con base en una tasa de cambio de dólar de 3.900 pesos y un presupuesto para la adquisición de todo este conjunto de tecnologías de $1.758.000. Y digamos los costos unitarios en el mercado de las distintas tecnologías era por ejemplo, el tomógrafo axial computarizado de $480.000 o el equipo Doppler vascular de $57.000, ¿sí? Las cantidades, aquí ustedes ven las cantidades solicitadas de cada uno de los distintos equipos. Por ejemplo, del rayos X fijo se solicitó 1, la cantidad sugerida fue 1 y la cantidad factible era 1. ¿Cómo se determina esta cantidad factible? No solamente con la evaluación, como lo hemos visto acá con estos consideraciones, sino también con el hecho de que la adquisición de estos equipos y su ranqueo comparativo satisfacieran el hecho no solamente de las necesidades en salud, sino también la restricción presupuestaria que se tenía para la adquisición de los mismos.
¿cierto? En esa medida, entonces, se determinó cuál era la cantidad factible y fíjense ustedes que, por ejemplo, en la máquina de anestesia se habían demandado 2, la cantidad sugerida fue 1 y la cantidad factible era 1. Pero si ustedes se fijan, por ejemplo, en el caso del tomógrafo de impedancia eléctrica, se había solicitado 1, la cantidad sugerida era 0 y la cantidad factible era 0. O sea, el tomógrafo de impedancia eléctrica pues estaba por fuera de las posibilidades de acuerdo con la evaluación previa y con la satisfacción de la restricción presupuestal. Estos otros valores acá, pues lo que muestran es algunos indicadores básicos de qué eran las condiciones, digamos, financieras de adquisición de estos equipos, de tal manera que era parte de lo que nosotros íbamos a evaluar. Entonces, con base en eso, volvemos a la tabla que estábamos presentando hace un momento, que se determinó, entonces, finalmente que se iba a adquirir, se recomendaba la adquisición del tomógrafo axial computarizado, sí, hay una recomendación afirmativa, y que el número de equipos solicitados y recomendados en este caso, pues coinciden y está bien, ¿sí? Los rayos X digitales también se recomendó su adquisición y lo mismo con las distintas tecnologías que ustedes ven acá, ¿cierto? ¿Cuáles son las diferencias? Observen ustedes de nuevo. Y es que, por ejemplo, en el caso de la máquina de ultrasonido, se recomendó la adquisición, se habían solicitado 4 equipos, pero finalmente la recomendación de adquisición fueron solamente de 3. Y el Doppler vascular, por ejemplo, no se recomendó una adquisición, se había solicitado un equipo y la recomendación pues es 0. ¿Sí? Esto es, digamos, a grandes rasgos a lo que se hizo en función de evaluar las distintas tecnologías con el propósito de configurar esta unidad de atención post-COVID por parte del hospital de Engativá.